Por la región chocholteca del norte de Oaxaca se extienden unos lomeríos que parecen vacíos a simple vista. La mirada puede recorrer el horizonte sin detenerse en nada vivo que capture su atención. Sin embargo, a ras del suelo hay una explosión de vida diminuta. Lo que parece a simple vista una mancha verde contiene en realidad un récord mundial de diversidad vegetal. Capítulo 4. Un tiempo de cambios. El siglo XXI ha traído una serie de modificaciones a la forma de vida en las comunidades de la región chocholteca. Hay teléfono, hay internet, hay carreteras y ahora es más fácil y más rápido llegar a casi cualquier otro de los pueblos. Pero también ha traído cambios en lo social. Las migraciones ahora se dirigen hacia los Estados Unidos en vez de la Ciudad de México y los jóvenes tienen nuevas oportunidades de salir a estudiar a las ciudades de Oaxaca o Tehuacán. Estos cambios también se han visto reflejados en la producción de la región. Cada uno de los animales que aparecerán en este mapa representan 100 cabezas de ganado. Los municipios que veremos son aquellos en donde se encuentran los pastizales de la región chocholteca, es decir, Concepción Buenavista, Jicotlán, Teopan, Tlapiltepec, Tequistepec, Ihuitlán, Tlacotepec y Tepelmeme. En el año de 1991 había en la zona 24.642 cabezas de ganado. Unos cuantos años después, en el año 2007, el número de cabezas se había reducido notablemente y ahora son apenas 14.200. Es difícil saber si esta cantidad de ganado es la adecuada para los pastizales. Recordemos que debe de haber ganado en los pastizales para que estos se encuentren saludables, pero que el ganado en cantidades excesivas resulta perjudicial y termina provocando la erosión del suelo, así como la pérdida de la diversidad. Lo que es cierto es que en la actualidad los pastizales se ven mucho más saludables de como se veían a finales del siglo XX, lo que sugiere que la cantidad de ganado que hay en la actualidad es mucho más apropiada que la que había en aquel entonces. Estos cambios, por supuesto, han sido positivos para la conservación de los pastizales chocholtecos. Sin embargo, el siglo XXI ha traído un nuevo elemento al paisaje que está poniéndolos en un muy grave riesgo. En la zona, cientos de hectáreas han sido cubiertas por plantaciones de pino, una especie que por supuesto no debería estar en el pastizal y además no es nativa de la región. Estas siembras masivas de árboles son llamadas reforestaciones, término que es erróneo, ya que reforestación significa volver a sembrar árboles en un lugar que en el pasado fue un bosque. Estos pastizales, como hemos visto, no fueron bosques en el pasado, sino que siempre han estado desprovistos de árboles, por lo que en realidad podemos decir que estas siembras de árboles son aforestaciones, lo cual es una diferenciación importante, ya que las reforestaciones contribuyen a restaurar la naturaleza, mientras que las aforestaciones son modificaciones dramáticas de la misma. Una de las razones más importantes que han alimentado el deseo de cubrir los pastizales con pinos es la falta de agua en la región. Muchos piensan que en la región chocholteca no llueve porque no hay árboles y que si se sembraran árboles llovería. Sin embargo, la razón por qué no llueve demasiado en la zona no es porque no haya árboles, sino porque los vientos vienen desde el noreste. Estos vientos, que traerían humedad desde el Golfo de México, chocan con la Sierra Madre Oriental antes de llegar a la región chocholteca y dejan casi toda su humedad del otro lado de la sierra. Los vientos que logran atravesar la Sierra Madre llegan secos a la región chocholteca.
Para comprender los efectos que las plantaciones pueden tener sobre la disponibilidad de agua para la gente, es importante entender primero el concepto de acuífero. Estos pescadores posiblemente piensan que están frente a la laguna. Sin embargo, la realidad es que se encuentran sobre la laguna. La laguna continúa por debajo del suelo. El agua se mete por entre todos los intersticios entre la arena, la grava, las rocas y las grietas, saturando el subsuelo, formando una continuación del lago. En realidad, cuando uno cava un pozo, lo que se hace es llegar hasta la superficie de este lago subterráneo o acuífero. Si el acuífero desciende, también desciende el nivel del lago y se seca el pozo, ya que el lago y el pozo no son más que continuaciones del acuífero. Los ríos también continúan bajo el suelo al igual que los lagos, y las manantiales no son más que ventanas que nos permiten acceder al acuífero subterráneo. Para comprender cómo es que las aforestaciones afectan la disponibilidad de agua para los pueblos, tenemos que considerar todos los caminos que sigue el agua desde que llega a la región en forma de nubes. Consideremos ahora una rebanada de una cañada por cuyo fondo corre un río. Veámosla ahora de perfil y consideremos 3 escenarios diferentes. Por supuesto, en lo profundo de estas 3 cañadas, bajo la superficie del suelo, encontraremos el agua que constituye el acuífero. El primer escenario a considerar es la pura roca desnuda, roca que está descubierta, que no tiene suelo y en la cual no encontramos plantas. En los otros 2 escenarios habrá un poco de suelo y en el primero de ellos tendremos una aforestación con sus árboles. El tercer escenario es un pastizal en el cual encontramos el suelo completamente cubierto de hierba. Cuando se forman nubes y llueve, en la roca desnuda, el 100% del agua cae directamente sobre la roca y corre rápidamente hasta el fondo de la cañada, formando un río muy poderoso y muy profundo que lleva gran energía y destruye todo a su paso. Estos ríos se forman tan rápidamente como desaparecen, pues el 100% del agua que llega aquí corre rápidamente hacia el océano y solo una pequeña fracción del agua logra penetrar en la roca, que es más o menos permeable, pero no demasiado. En cambio, lo que sucede cuando llueve sobre una forestación es que del 100% del agua que cae de la lluvia, aproximadamente el 50% del agua se queda atrapada en las copas de los árboles, entre las hojas y entre las ramas. Y solamente la mitad del agua, el 50%, logra llegar a la superficie del suelo. El agua que queda en la copa de los árboles nunca llega al suelo y lo que sucede simplemente es que se evapora y se pierde. En cambio, en un pastizal, las plantas son mucho más pequeñas y no pueden retener tanta agua. Aproximadamente el 90% del agua que cae en los pastizales llega al suelo y solamente un 10% del agua queda retenida entre las hojas de las hierbas y eventualmente se evapora, igual que sucede en las aforestaciones. En este momento es bastante claro que las aforestaciones implican una pérdida muy superior de agua de lo que significan los pastizales. La cantidad de agua que se absorbe en el suelo depende de muchísimos factores: la pendiente del suelo, qué tanto pisoteo ha habido, la naturaleza del suelo, etc. Los suelos de la región son arenosos, lo que significa que el agua se infiltra rápidamente en su interior. Así que supongamos que en la aforestación, las 2/3 partes del agua que llegan al suelo se infiltran en el mismo. Esto significa que para este momento 1/3 parte del agua de lluvia puede haber entrado en el suelo. El resto corre por la superficie formando pequeños arroyitos que llegan hasta el fondo de la cañada.
Los suelos de las aforestaciones son bastante más permeables que los suelos de los pastizales. Eso significa que el agua se infiltra más rápidamente en ellos que en los pastizales, en parte debido a que en los pastizales hay pisoteo del ganado que compacta el suelo y lo hace menos permeable. Eso significa que mientras que en la aforestación las 2/3 partes del agua podrían infiltrarse, en los pastizales se espera que un 40% menos del agua se infiltre. A pesar de ello, gracias a que se ha perdido menos agua por evaporación, el 47% del agua de lluvia se infiltra en el suelo y el resto corre nuevamente al río. Una vez que el agua se encuentra en el suelo, permanece en el mismo por bastante tiempo, lo que le da la oportunidad de penetrar lentamente en la roca subyacente. Para este momento, más agua, un 50% más, ha logrado penetrar en el suelo de los pastizales en comparación con las aforestaciones. También ha corrido más agua por la superficie, lo que podría causar erosión si se maltrata la cubierta vegetal. Esta agua que corre y llega al río puede utilizarse para el riego, ya que la corriente dura más tiempo, por razones que explicaremos en un momento. El agua que penetra llega hasta los acuíferos, alimentándolos y haciendo que crezcan en su volumen. Estos acuíferos más altos son capaces de alimentar a los manantiales que fluyen por más tiempo, además de que, como en el caso del lago que vimos anteriormente, son capaces de mantener a los ríos corriendo por la superficie por muchísimo más tiempo de lo que sucede cuando los acuíferos están bajos, como ocurre en el escenario que vimos donde solo hay roca desnuda. Sin embargo, los caminos del agua siguen su marcha y no se detienen aquí. Como todos sabemos, el agua también se evapora lentamente. La poca agua que se logra infiltrar en la roca desnuda se evapora rápidamente y se pierde simplemente. Las plantas utilizan el agua tomándola con sus raíces y llevándola hasta sus hojas, donde la combinan con la energía solar para producir su alimento. El problema que esto trae es que el agua que llega a las hojas se evapora muy rápidamente, en un proceso conocido como evapotranspiración. Los árboles son capaces de tomar el agua desde zonas muy profundas del suelo, la llevan hasta la superficie y como sifones causan su evaporación muy rápidamente. En cambio, la cantidad de agua que se evapora desde los pastizales es mucho menor. Cuando llega la temporada de secas, las hierbas se secan y dejan de jalar agua desde el subsuelo. En cambio, los árboles, particularmente los pinos, permanecen verdes todo el año y continúan jalando grandes cantidades de agua desde el subsuelo. Esto significa que los árboles son capaces de producir un descenso en el nivel del acuífero mucho mayor que el que pueden provocar los pastizales, lo que implica, entre otras cosas, que los ríos dejan de correr. En los lugares donde se han hecho grandes aforestaciones en el mundo, el 23%, casi una cuarta parte de los ríos que antes corrían por la superficie, han dejado de correr de manera permanente a lo largo del año. En algunas regiones del mundo donde se han hecho grandes aforestaciones y llueve aproximadamente lo mismo que en la región chocholteca, la siembra masiva de árboles ha provocado que los mantos acuíferos estén entre 20 y 70 metros más profundos de donde se encontraban antes de las aforestaciones. Las aforestaciones, lejos de aumentar la disponibilidad de agua, lo que hacen es reducir la disponibilidad de la misma. Es verdad que al aumentar la infiltración de agua, pueden lograr que algunos manantiales estén activos durante más tiempo a lo largo del año. También es verdad que en comparación con la roca desnuda, las aforestaciones son infinitamente mejores en términos de la cantidad de agua que dejan disponibles para la gente. Sin embargo, no es así cuando se les compara con un pastizal natural. En la actualidad se cuenta con datos para cientos de cuencas en las cuales se han sembrado árboles en grandes cantidades a lo largo de todo el mundo. En 99 de cada 100 de los casos que se han estudiado, es decir, en casi todos, la cantidad de agua que queda disponible para la gente después de la siembra indiscriminada de árboles es bastante menor que la cantidad de agua que tenían antes de hacer la aforestación. De hecho, si consideramos la cantidad de lluvia que cae en la región chocholteca, las cifras de todo el planeta indican que por cada 10% de la superficie de la región
que es cubierta de árboles, la disponibilidad de agua para la gente en forma de ríos y manantiales se reduce en un 10%. La conclusión a la que han llegado los especialistas al observar todos estos estudios en todo el mundo es que las aforestaciones son una de las formas de manejo de la tierra que ponen en mayor riesgo la seguridad de los recursos hidrológicos. Es decir, en vez de tener más agua, casi siempre tenemos menos. Quizá es el momento de hacer una pausa, esperar y observar qué es lo que sucede antes de seguir aforestando la región a la velocidad a la que se viene haciendo. Las aforestaciones suelen implicar también la colocación de bardas y cercas que impiden el paso del ganado con la finalidad de proteger a los árboles. Esto significa que el ganado tiene menos superficie para alimentarse. Las personas que dependen de la ganadería para su subsistencia están empezando a enfrentar un problema para poder alimentar a su ganado. En algunas comunidades esto ya está generando algunos conflictos. Además, significa que el ganado que finalmente había reducido su densidad en la región, ahora tiene que concentrarse de nuevo en áreas más pequeñas, y lo que resultaba una reducción de la ganadería a niveles aceptables puede estar volviendo a ser excesiva y a tener un efecto negativo en la región, quizá provocando la erosión del suelo, lo cual implica una pérdida irreparable. La eliminación del ganado también ha provocado un problema insospechado relacionado con este pasto rosado, conocido científicamente como melinis. Esta es una especie de pasto nativa de África que no existía en la región en el pasado. El melinis fue introducido en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y ha venido avanzando por nuestro país desde entonces. No se sabe exactamente cuándo llegó el melinis a la región chocholteca, pero debe de haber ocurrido más o menos en la década de los 1980. Esta especie de pasto contiene pocos nutrientes y es de poco valor para la ganadería. Al eliminar el ganado de las aforestaciones, las grandes extensiones que se han cubierto de pinos están siendo también invadidas por el melinis. Esta especie está eliminando a toda la flora nativa. El ganado es capaz de mantener a raya a este pasto tan hermoso pero tan destructivo. Las aforestaciones también suelen venir acompañadas con una práctica conocida como la construcción de zanjabordos. Los zanjabordos constan de una trinchera profunda en la cual se acumula el agua y que son construidas precisamente con la finalidad de aumentar la infiltración en el suelo y alimentar al acuífero. Los efectos de la construcción de zanjabordos son muy controversiales y hay una gran discusión en todo el mundo sobre su efectividad. Efectivamente, parecen aumentar ligeramente la disponibilidad de agua para las plantas en su cercanía. En un estudio que se realizó en la región mixteca hace algunos años, se encontró que la construcción de zanjabordos aumentan ligeramente la cantidad de forraje que hay a su alrededor, y por lo tanto podrían ser benéficos para el ganado, aumentando la disponibilidad de alimento. Sin embargo, en la región mixteca, las plantas que pueden crecer junto a las zanjas son precisamente el melinis, el cual, a pesar de estar disponible en mayor cantidad, tiene poco valor nutricional. Entre las zanjas, el efecto sobre las plantas es mínimo. A pesar de que parece que las zanjabordos no ayudan mucho a las plantas a su alrededor, parece que sí pueden ayudar a aumentar la cantidad de agua disponible en los acuíferos, especialmente en zonas más o menos áridas. Sin embargo, no son recomendables en lugares en los cuales la cantidad de lluvia sobrepasa los 400 milímetros, mientras que en la región chocholteca la cantidad de lluvia sobrepasa esta cantidad, ya que llueve entre 500 y 700 milímetros. La razón por la que se piensa que las zanjabordos pueden ser peligrosas en lugares donde llueve un poco más es porque su efecto sobre la erosión no es del todo claro.
Una vez que se han establecido los sistemas de zanja-bordo, parece que sí pueden reducir la erosión. Sin embargo, durante los 2 primeros años después del establecimiento de la zanja a bordo, la erosión en realidad aumenta, lo que significa que si bien hay un efecto positivo en el largo plazo, en el corto plazo las zanjas bordos pueden provocar la pérdida de los valiosísimos y delgados suelos que hay en la región. De hecho, algunas personas de la región aseguran que en los años inmediatos a la construcción de la zanja bordos, los ríos corren negros debido a la gran cantidad de suelo que vienen arrastrando. Se estima que la construcción de zanja bordos en México normalmente implica exponer de 60 a 120 toneladas de suelo por hectárea a la erosión. Esta cantidad de suelo sería suficiente para llenar por cada hectárea entre 6 y 12 camiones de tierra. Esto no significa que esa cantidad de suelo efectivamente se pierda. Una parte importante de este suelo vuelve a llenar las zanjas bordos, lo cual representa un problema, ya que estas obras que son tan costosas y que pueden implicar la pérdida de los suelos, vuelven a cubrirse relativamente rápido. A lo largo del mundo se estima que las zanjas bordos se vuelven a llenar en un periodo que oscila entre los 2 y los 11 años, después de los cuales es necesario volver a zanjar y volver a producir un evento de erosión importante. La mayoría de los estudios que se han realizado en el mundo sobre la erosión y los sistemas de zanja a bordo se han realizado en sitios donde los suelos están muy degradados. En estos casos es claro que la construcción de zanja a bordos ayudan tanto a aumentar la cantidad de agua disponible al aumentar la infiltración como a reducir la erosión. Sin embargo, hay pocos estudios que nos permitan entender el efecto que tiene la construcción de zanja a bordos en sistemas que no están degradados, sino que están cubiertos por vegetación natural, como sucede en los pastizales de la región choltolteca. Es claro que los pastizales y la vegetación natural son excelentes sistemas para evitar la erosión. De hecho, estos son los sistemas que han mantenido los suelos en su lugar durante miles y miles de años. En esta imagen podemos ver 2 ríos que confluyen. El de la derecha viene de una región donde se ha eliminado la vegetación natural y trae una gran cantidad de lodo y sedimentos. Este río indica una erosión muy activa. En cambio, el que viene de la izquierda viene de una región cubierta de pasto que mantiene el suelo en su sitio y por lo tanto el agua viene limpia y cristalina. De hecho, a partir de los años 1970, en el mundo ha empezado a cambiar lentamente la percepción de cómo reducir la erosión y mantener el agua. Se considera que la construcción de obras tales como zanja a bordos o terrazas son menos efectivos para la conservación del suelo y el agua que la conservación y el mantenimiento de una cubierta vegetal saludable. Así, por ejemplo, en un estudio detallado sobre la erosión, se encontró que en una zona en la cual había sido removida la vegetación, la eficiencia para retener el suelo era apenas del 21%. Después de construir en esa zona zanja a bordos u otras obras para retener el suelo, la eficiencia para retener el mismo aumentó notablemente. Ya se alcanzó un 54% de eficiencia. Sin embargo, al comparar el sitio donde se habían construido zanja a bordos con un pastizal, se encontró que este último era muchísimo más eficiente. En comparación con el 54% de eficiencia de las zanjas bordos, el pastizal era capaz de retener el 75% del suelo. Así pues, la construcción de zanja bordos está sujeta a un fuerte debate en el mundo y valdría la pena poder evaluarlas adecuadamente en la región choltolteca antes de seguir construyéndolas, ya que pueden poner en riesgo la conservación de los escasos suelos que quedan en la región. Las aforestaciones tienen efectos dramáticamente negativos sobre los pastizales. Los melinis invaden rápidamente las zonas en las cuales se ha eliminado el ganado, eliminando a todas las plantas nativas. Una vez que los pinos crecen, debajo de ellos es casi imposible encontrar ninguna de las especies de plantas nativas de la región, incluyendo aquellas que se encuentran protegidas por las leyes mexicanas y que son únicas de los pastizales choltecos. En las zonas que han sido aforestadas, los extraordinarios pastizales choltecos, con su enorme diversidad de plantas, simple y sencillamente desaparecen.
Las aforestaciones también afectan a la fauna nativa de la región. Los ríos se secan, lo que implica la desaparición del hábitat natural de la tortuga casquito, la cual también es nativa de la zona y se encuentra protegida por las leyes mexicanas. Además, los pastizales de la región choltolteca son el hábitat de algunas de las pocas águilas reales que quedan en nuestro país. Las águilas reales son animales inmensos. De la punta de un ala a la otra pueden medir casi 2 metros. Esto significa que estos animales no pueden cazar en zonas que están cubiertas por árboles o arbustos, ya que simple y sencillamente no pueden penetrar entre la vegetación. La supervivencia de las águilas reales depende de la supervivencia de los pastizales, que son su hábitat natural para poder cazar. Las aforestaciones las condenan a morir de hambre. Si las aforestaciones tienen efectos tan negativos en el medio ambiente, ¿por qué las hacemos? De hecho, con frecuencia las aforestaciones se realizan justamente con el afán y el amor de proteger a la naturaleza. Entonces, ¿por qué se realizan? La razón es relativamente simple. Eso es lo que se nos ha enseñado. Cuando vamos a una carnicería nos regalan un calendario con la fotografía de un bosque y en muchas casas podemos encontrar la pintura de un paisaje boscoso en cuyo trasfondo se asoman montañas nevadas. En muchos lugares la gente se encadena a los árboles para protegerlos. Hay gente que abraza a los árboles y gente que los venera como parte de su religión. Hemos sido educados en este sentido. Se nos dice que hay que reforestar, que en la vida hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Somos veneradores de árboles. El cuidado y la siembra de los árboles se han convertido en símbolos internacionales del cuidado de la naturaleza. Sin embargo, el cuidado de los árboles tiene sentido en lugares en los cuales los árboles forman parte natural del paisaje. Por el contrario, enormes extensiones del planeta naturalmente están desprovistas de árboles como los pastizales o los desiertos. Sembrar árboles en estos lugares resulta absolutamente contraproducente. La idea de sembrar árboles y reforestar como parte del cuidado de la naturaleza surgió en países como Alemania, Francia o Estados Unidos, en los cuales los bosques forman parte natural del paisaje, y se ha impuesto en otros países en los cuales la siembra de árboles resulta totalmente inadecuada. El problema de la siembra generalizada de árboles en lugares que no deberían de ser aforestados y que está reduciendo la cantidad de agua disponible para la gente no es un problema que solamente ocurre en la región choltolteca o en México. Es un problema extraordinariamente generalizado en todo el planeta Tierra. En este momento se estima que la superficie de pastizales y otros sistemas que están siendo amenazados por la aforestación indiscriminada equivale a 10 millones de kilómetros cuadrados, es decir, en un área equivalente a 5 veces la superficie de México. Esto ha llevado a los ambientalistas a declarar que existe una tiranía de los árboles en la biología de la conservación a lo largo de todo el mundo. Es curioso que los sistemas naturalmente arbolados en el mundo, como las selvas y los bosques, estén siendo destruidos para sembrar pastos y criar ganado. En cambio, que los pastizales naturales, que son tan ricos biológicamente y que se prestan tan bien a la crianza del ganado y que de hecho necesitan del ganado para su mantenimiento adecuado, estén siendo cubiertos de árboles. Parece que la especie humana somos incapaces de quedarnos conformes con lo que tenemos. Todos hemos oído hablar de las alarmantes tasas de deforestación que amenazan a nuestros bosques. Sin embargo, casi nadie sabe que el sistema que más fuertemente ha sido destruido en el mundo son los pastizales, particularmente los pastizales de clima templado, como los de la región choltolteca. En esta imagen podemos ver el efecto que hemos tenido los seres humanos sobre diferentes tipos de vegetación en el planeta Tierra. De entre los que fueron más afectados hasta el año de 1950, destacan los pastizales tropicales y los pastizales inundables, y los pastizales de clima templado como los que se encuentran en la región choltolteca.
Para 1950, en todo el mundo, apenas quedaba una tercera parte de los pastizales templados que había antes de que nosotros empezáramos a modificar el planeta como lo estamos haciendo actualmente. Y no solo eso, entre 1950 y 1990, de los 4 sistemas que más rápidamente fueron destruidos en el planeta Tierra, 3 fueron pastizales: los pastizales tropicales, los pastizales inundables y los pastizales templados, de los cuales apenas queda un 15% de la superficie original. Lo más preocupante es que los pastizales no se recuperan rápidamente. Ante una mirada casual, puede parecer que en un sitio en el cual el pastizal fue destruido, como por ejemplo para poner un cultivo, y que después fue abandonado, es rápidamente cubierto por el pastizal y que por lo tanto el pastizal se puede recuperar rápidamente. Es verdad que estas zonas pueden cubrirse rápidamente con pasto, sin embargo los pastos que suelen cubrir estas zonas abandonadas no son los pastos que había originalmente allí. Por ejemplo, en la región chocholteca, los pastos que suelen cubrir las milpas incluyen justamente al pasto africano melinis que ya hemos visto que resulta tan perjudicial anteriormente. La enorme diversidad de los pastizales no se recupera rápidamente. De hecho, un estudio publicado en este año, en 2020, revela que los pastizales tropicales requieren de casi 200 años para recuperar su diversidad vegetal después de haber sido destruidos. Esto significa que aquellas zonas de pastizal que han sido destruidas para el cultivo o para las aforestaciones se han perdido esencialmente para siempre. Quizá es el momento de hacer una pausa, de esperar y contemplar cuál es el efecto que nuestras acciones han tenido sobre la naturaleza y sobre el futuro de las comunidades de la región, sobre el agua y sobre la diversidad biológica. Quizá también es el momento de buscar alternativas a lo que se ha venido haciendo. Los pastizales ofrecen algunas de ellas de manera muy natural. La región tiene vocación para la ganadería. Es necesario, por supuesto, determinar cuál es la cantidad de ganado que es adecuada para producir un beneficio económico y al mismo tiempo garantizar la conservación de los pastizales tanto en beneficio de la naturaleza como de las generaciones futuras. En varios lugares del mundo e inclusive en México se ha tratado de promover la ganadería sostenible en los pastizales. Así, siguiendo el ejemplo de otros lugares en el mundo, en el año 2013 surgió la Alianza de los Pastizales de América del Norte, que es una asociación entre ganaderos, científicos y organizaciones de la sociedad civil que busca utilizar la ganadería de manera sostenible tanto para garantizar la conservación de los pastizales naturales como para brindar una forma digna de vida a los productores de las regiones rurales de Norteamérica. También se está trabajando para que en un futuro muy cercano existan normas en México para distinguir la producción de carne y leche u otros productos que se hacen de manera amigable con el medio ambiente y que permiten la conservación de la diversidad de las plantas y los animales en la naturaleza. Este tipo de sellos podrían brindar acceso a nuevos mercados, además de proporcionar un ingreso adicional a los productores que se guíen por estas normas ambientalmente responsables. Existen otros mecanismos que han permitido a los habitantes de otras regiones recibir un estímulo económico por conservar la diversidad a su alrededor. Otra alternativa económica que se ha comenzado a explorar en la región chocholteca es el turismo. La región cuenta con importantes atractivos culturales, tales como los conventos de Coixtlahuaca o Yanguitlán o el puente colosal de Tepelmeme. Además, su naturaleza ya ha empezado a atraer la atención dentro de la industria turística. Recientemente, en la zona apareció el Geoparque, el cual ya recibe varios visitantes. Tal vez la belleza de los pastizales de la región chocholteca pueda atraer a los amantes de la naturaleza. En otoño, la zona se cubre de miles de millones de flores que no pueden ser observadas en esta magnitud en muchos otros lugares del país. Esta floración masiva puede representar un atractivo turístico que no ha sido adecuadamente explorado.
La zona también tiene vocación para otro tipo de producción. En el siglo XVIII, en la región se aprovechaba la gran cantidad de nopales que crecen en algunos de los pastizales, particularmente los que se encuentran hacia el norte de los pastizales de cantera. Estos nopales eran aprovechados para la crianza de la grana cochinilla, la cual todavía se encuentra en la zona de manera natural. El cultivo de la grana cochinilla es particularmente complicado, pero el tinte que se extrae de ella ha adquirido un precio bastante considerable en los últimos años. La forestación no necesariamente tiene que suspenderse por completo en la región. En la región choltolteca existen lugares en los cuales la erosión es muy activa y prácticamente los pastizales ya se han perdido. En las laderas empinadas, además, la infiltración que promueven las aforestaciones puede reducir el flujo del agua por la superficie y detener la erosión, o al menos reducirla. Así pues, en las laderas más empinadas y en los lugares donde los pastizales ya han desaparecido, la aforestación puede representar una alternativa deseable. Sin embargo, quizá la mejor alternativa en estos escenarios es recuperar la vegetación natural. A esto se le conoce como restauración ambiental. En los lugares donde hubo bosques en el pasado, la reforestación es una forma de restauración, ya que implica recuperar la cubierta vegetal natural. En la zona también hay bosques de encino y bosques espinosos, en los cuales la siembra de las especies nativas puede ser deseable. Así pues, los pastizales pueden ser restaurados sembrando o trasplantando las especies que son nativas del mismo, como pastos o algunas otras hierbas. Algunos de estos pastos, como los del grupo conocido como Bouteloas, han sido utilizados en otros lugares del mundo para detener la erosión de manera muy exitosa. De hecho, los pastizales fueron los primeros sistemas en el mundo que fueron restaurados. Por ejemplo, algunos pastizales de Estados Unidos que fueron restaurados a principios del siglo XX por Aldo Leopold y son ejemplo en el mundo de cómo se puede recuperar un sistema natural sembrando a las especies nativas y cuidándolas. Estos son solo algunos ejemplos de las actividades económicas que se pueden desarrollar en los pastizales choltecos sin destruirlos. Sin duda, hay muchísimas otras que pueden desarrollarse. Es cuestión de pensar en cómo trabajar a favor de la naturaleza y no en contra de ella. En cierta medida, de esta manera actuaron nuestros antepasados. Si bien cometieron errores como lo hacemos nosotros, también tuvieron fuertes aciertos como la decisión de utilizar los pastizales para la crianza del ganado. En nuestras manos está el futuro de estos sistemas milenarios. ¿Seguiremos manejándolos utilizando técnicas desarrolladas en otros países para sistemas naturales muy diferentes? ¿O por el contrario, aprenderemos a escucharlos y a aprovechar las oportunidades únicas que nos ofrecen?